Arranca. Hello, hello, sean todos bienvenidos a su podcast favorito, Pizca Política. En el día de hoy tenemos un tema, señores, que yo creo que es muy importante porque últimamente, la última semana, en República Dominicana ha sido protagonista de los Juegos Olímpicos. Entonces yo creo que es muy importante hablar de el deporte. Así es. Y por eso introducimos el tema de el deporte, oportunidades perdidas o pilar del progreso. Y vamos a intentar desglosar un poquito el tema para que entendamos un poco y nuestros oyentes ustedes saben, como que entiendan bien lo que es el deporte, los sacrificios, la lucha que hace un deportista, cómo el Estado apoya a quien decide incursionar en ese ámbito. Entonces yo quiero saber, Giancarlos, vamos a ver, ¿cómo tú ves este tema? ¿Qué tú me puedes decir? Miren, yo creo que indiscutiblemente, así como ha dicho Hillary, primero felicitar a nuestra Marilady Paulino que nos trajo ese oro, lo necesitábamos, eso es un orgullo nacional que nosotros aquí todos lo hemos estado comentando. Yo creo que Sí. muchos atletas esto les servirá de motivación e inspiración, como ha sucedido antes, pero yo creo que este relevo generacional que al parecer y así proyecta Marilady Paulino va a ser de gran expectativa para que otros también se vean en los zapatos de ella, desde dónde viene, con su humildad, su sinceridad y sobre todo Que es el mujer. apego hacia Dios y como mujer, que hay que Sí. reconocerlo, nos ha dado esa oportunidad y esa satisfacción. Por lo menos nosotros nos gozamos de ese oro como nunca. Eso Claro. para empezar. La felicitamos y nosotros estamos muy contentos de eso y ella es la motivación de que hoy estemos hablando del deporte. Claro. Yo creo que lo primero que debemos hacer es hacer referencia a cuántas oportunidades ha perdido el Estado Dominicano con la juventud dominicana históricamente, por no quizás crearles las garantías necesarias para que el joven, desde que empieza su vida estudiantil, también tenga la oportunidad, más allá del béisbol, que es el deporte en el que todo entiende que todo el mundo debe asegurarse, más allá del béisbol, cómo el Estado ha invertido y ha creado garantías para que ese joven va a la escuela, pueda educarse profesionalmente y educarse atléticamente. ¿Cuáles son las oportunidades que ha tenido el Estado? Yo quiero precisar algo. Sin entrar en la discusión de los gobiernos, para que Christopher aquí me diga, yo sé que él va a hablar desde su punto de vista y me va a decir que no, que el béisbol es la vuelta, que hay que todo el mundo se asegura, pero yo quiero precisar algo. Y es decir, que independientemente de las corrientes partidarias o ideológicas que usted tenga, nosotros reconocemos actualmente la gestión que se está teniendo del partido oficialista con la inversión que se está llevando Excelente. y nosotros le hemos estado analizando, Claro. hemos hecho las comparaciones, también teniendo en cuenta el tema inflacionario. Al momento, el gobierno presente ha invertido aproximadamente 2.000 millones de pesos solamente en temas de construcción para asuntos de recreación, canchas deportivas y demás. Eso se reconoce. Claro. Pero solamente en misiones representación país, en estos últimos 4 años se han invertido cerca de 800 millones. Exacto. Eso hay que reconocerlo. 793 para ser exacto. Ajá. Eso se reconoce. Sin entrar en ideologías partidarias, lo que ha pasado anteriormente, probablemente quizás no se precisó de la misma manera, pero ciertamente, señor, estamos creciendo en tema de la inversión y la representación de Estado. Quizás a destiempo, pero lo estamos haciendo. ¿Qué tú piensas de eso, Cris? No, yo estoy 100% de acuerdo con tu punto. Aún tú siempre diciendo que yo soy antiestatal. Sí, tú eres antiestatal. Pero el trabajo bueno hay que reconocerlo. Realmente esta gestión que hemos tenido desde el 2020 ha tenido grandes avances en términos de deporte. Y yo soy de lo que digo que los deportes se miden por resultados y los resultados lo hemos tenido. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la historia del deporte dominicano, poniendo ahora a colación el tema de Mary Lady con los Juegos Olímpicos, 60 años atrás, antes del 2020, en la historia nosotros habíamos tenido seis medallas en Juegos Olímpicos. Así es. Sí. Y resulta que la cantidad que se ha tenido en esta gestión sobrepasa la que se obtuvo en esos 60 Hay años más interés anteriores. en el deporte. Yo Sí. creo que eso se está viendo. Entonces, el resultado de esa inversión que tú destacabas al principio, sin duda alguna, se está viendo los resultados, la misma inversión y los resultados Así que ha es. traído la inversión al mismo tiempo. El tema del deporte es algo complejo, porque yo digo que tenemos que verlo también con el desarrollo de la sociedad. Así es. Muchas personas realizan comentarios en la palestra pública y nos comparan con países, por ejemplo, la potencia del continente americano, que es los Estados Unidos de América, y es que definitivamente no nos podemos comparar. No, O sea, no. son años luz de diferencia a nivel de desarrollo. Y al principio tú comentabas de cómo se debe implementar desde el ámbito educativo el tema del deporte.
Yo estoy de acuerdo con que simplemente, ahora es un proceso Así es. bastante largo, porque estamos hablando de que, el mismo ejemplo de los Estados Unidos, los deportes forman parte de esa formación académica. Ujú. Incluso cuando dicen, eh, mi hijo estudia en tal escuela del Estado americano, ¿qué deporte él hace? Porque Claro. eso es Es una fundamental. garantía. Ujú, Eso es fundamental. claro. Aquí no estamos a ese nivel, número uno, por el desarrollo como país que tenemos, es algo obvio. Y que a nivel de infraestructura tampoco tenemos las condiciones, Así porque es. cuánto campo y pista hay aquí para Así correr es. en el país completo. Pero resulta que de 10 escuelas allá, de 10 universidades, 9 tienen Tiene un campo y pista. Así es. Claro. Entonces son diferentes puntos que deberíamos analizar. Yo digo que los últimos 4 años de nosotros han sido excelentes a nivel del deporte, la inversión se está viendo, Así es. se puede hacer más. Claro. Lo que hay que ver como Sí, No, a- pero cómo yo creo que, encaminar. que Voy a ya, o sea, seguir- yo creo que con lo que hemos estado viviendo en los últimos 4 años, creo que es que realmente se está apostando al deporte. Sí. Se está reconociendo lo que el deporte significa para el desarrollo de los ciudadanos dominicanos y mucho más para la juventud. Creo que ya el Estado e incluso los mismos jóvenes están dándose cuenta de las garantías positivas que tiene incursionar en el mundo del deporte. Y yo creo que eso es muy importante y que hay que destacarlo. Sí, yo quiero seguir en la misma línea de Christopher en el tema de la educación, en el tema del deporte. Primero, felicitar al Estado, porque como han dicho mis compañeros, han hecho un esfuerzo extraordinario, se están viendo los resultados. Pero definitivamente hay que continuar, porque estamos hablando de que un estudiante en un centro educativo realiza X o Y deporte, fútbol, béisbol, gimnasia rítmica, etcétera, entre otros deportes. Pero luego nos vamos a la parte del seguimiento. Ese estudiante, mientras está en el colegio, mientras está en la secundaria, practica ese deporte y es algo que le gusta, pero no necesariamente cuando llega a la universidad encuentra un equipo donde pueda seguir practicando ese mismo deporte. Y quizás el sueño de ese estudiante era ser deportista, sin embargo, no encuentra los medios. Puede ser una opción. En las universidades que va, no hay ese equipo que a ese estudiante le interesa. Entonces, hay que seguir haciendo un esfuerzo. Y está el tema también de la educación de esos deportistas de alto rendimiento, porque si están practicando, si se están formando en una disciplina, pues no pueden ir a la escuela en horario regular, como Claro. van Sí, eso todos. es un Eso punto muy es importante. un punto que yo aplaudo muchísimo de estos 4 años, y es que de hecho se aprobaron unas ordenanzas que es para educación a distancia para esos atletas de alto rendimiento, en conjunto con Cultura, el Ministerio de Deporte, el Ministerio de Educación, etcétera. Entonces yo creo que en ese punto hay que seguir prestando atención para que ese estudiante que en la secundaria, en la primaria, practica un deporte, pues pueda continuar haciéndolo. Miren, yo me quiero quedar con eso que menciona Samantha. Independientemente de las buenas gestiones que se han tenido, nosotros somos bastante críticos y nos toca, como han dicho, seguir mirando hacia adelante y ver qué ajustes se pueden hacer. La realidad es que, primero, el deporte es un derecho constitucional, es un derecho fundamental, que las personas, todo aquel Sí, ciudadano, pero es parte de que- la recreación. todo aquel ciudadano que quiera ejercer algún deporte tiene que tener el espacio para hacerlo. Porque, primero, constitucionalmente estamos avalados y hay que protegerlo. Y segundo, porque, señores, eso forma parte de nuestra cultura. O sea, el deporte es un aspecto cultural y la cultura es un componente al desarrollo. Y lamentablemente, aunque quizás no se ha visto de esa manera y que muchas veces el Estado se suma al apoyo al deporte luego que estamos llegando a la meta y que no se suma en el trasfondo cuando vienen los inicios, el deporte... Sí, es un punto que se critica mucho. Que se esa parte. critica, claro, de que tú te sumas al final y probablemente no conoces el génesis de cómo ese atleta ha empezado. Y tenemos el ejemplo de Y Marilady y Paulino. Marilady otra vez. es un gran ejemplo, pero yo creo que el aspecto fundamental radica en cómo el deporte no solamente te ayuda a crecer económicamente, que es un garante, y sino que te ayuda a crecer moralmente y tu familia también le eleva, Claro. sino que también hay que ver el aspecto de que eso te limita el tiempo de ocio. El que está haciendo deporte, señores, Así no está delinquiendo. El que está Sí. haciendo deporte no va en su casa a pensar de qué formas nosotros podemos Y corromper disculpa ciertas cosas. que te interrumpa, Giancarlos. A propósito del ejemplo de nuestra querida Marilady, está el tema de la infraestructura, de dónde van a practicar esos deportistas. Sí, era lo porque que yo un mencionaba al joven inicio. O sea, que vive tal vez en una provincia en el interior no tiene ese espacio físico para Así es. practicar ese deporte. Entonces, eso
suma o contribuye a que ese joven se vaya a delinquir, no sepa qué hacer, no, tal vez no le guste una carrera académica, una licenciatura, pero que lo que le guste es el deporte, pero por no tener precisamente lo que se necesita, un espacio físico, el apoyo muchas veces de la familia y de las mismas personas que están en el entorno, pues ese joven va a delinquir o va a hacer cualquier otra actividad que no es lo que le gusta. Y también nos vamos al punto de que muchos que les gusta el deporte tienen que irse a otra profesión porque no pueden seguir su sueño. Y ahí entonces tenemos profesionales que no son por vocación, sino que lo hacen porque es lo que le va a generar más ingresos, porque es lo que pueden hacer en su momento. Ahí está algo que yo creo que se discute hoy en día. Y siempre pongo el ejemplo de los peloteros, lamentablemente. Porque no, es el país rey. En eso es que reinamos y es lo que más tenemos a nuestra vista en el Estado Dominicano. Fíjense algo. Antes se discutía mucho de que cuando tú ibas a ser pelotero, primero, el pelotero tiene que empezar a los 5 años, está metido en un play. Sí. Y está metido en un play mañana, tarde y noche, porque cuando está practicando está en el gimnasio. No, y la cultura de que tiene que dejar los estudios a un lado. Y muchas veces está. Irse de su provincia para ir a una academia, entonces. Correcto, ahí está. Lugar. Se discute bastante de que un pelotero abandona la parte de su profesión académica y se dedica únicamente a formarse en eso, y como el atleta que depende mucho de su condición fisiológica y de que no es digamos que Dios también juega un rol importante, porque a veces el atleta se prepara físicamente y lamentablemente se ve lesionado, muchas veces no llega al rango profesional que soñó, se ve la obligación de abandonarlo sin haber obtenido los recursos necesarios, y muchas veces ese joven o esa joven no tiene la oportunidad entonces de crecer, no solamente ya profesional, sino económicamente. No, y a veces ni inducirse. Y yo he visto, y esto me duele decirlo, muchos jóvenes con mucho talento en el área del deporte, principalmente en el tema del béisbol, que han llegado a firmar, y un año después de firmar, que hay que decir eso, los complejos los educan, le dan su educación, pero luego que salen... No es la educación ideal, pero sí, lo van educando. Luego que salen, señores, yo he visto muchos que hoy son deliveries y que son bomberos. Sin denigrar la labor del delivery. Ahí Christopher tocó un punto importante, y es que la condición física no es eterna. Va a llegar una edad donde ese deportista ya no va a contar con la misma condición física. Entonces, ¿qué ayuda tiene ese deportista luego de que ya no está en su momento top? Y es por eso que yo creo que debemos preguntarnos si aquí el deporte se ve como un hobby o como una profesión. Porque entonces, al igual que las otras profesiones, en caso de que se vea así, hay que prestarle atención a eso y a qué va a ser de la vida de ese deportista cuando ya no pueda seguir desarrollándose en ese deporte que duró quizás tantos años. Yo entiendo que ahí pudiésemos meter la responsabilidad del Estado. Yo creo que el Estado debe de asegurarle a esas personas que se dedican a la parte del deporte, que incursionan por esa área, una educación. O sea, yo digo que, como ustedes estaban diciendo más atrás, muchas veces se ven obligados a dejar los estudios. Y creo que es lo más común justamente para llegar a ser de alto rendimiento. Entonces yo creo que el Estado debe de buscar la manera de asegurarle a esas personas una educación de calidad para que en caso de, porque hay que ser honestos, de 1,000 que entran, llegan 500. Otros 500 no llegan. Bueno, de 1,000 entran 10. Bueno, pero te doy una cifra de que no siempre llegan todos. Claro. Entonces, se le debe de asegurar de alguna manera a esas personas que no llegan a esa meta que todo deportista desea, poder incursionar en el mundo laboral fuera del deporte. Así es. Y ahí entra la parte de que si no soy deportista, si no llego a esa meta, entonces me voy a ir por un lado que no debería de irme porque no tengo cómo ingresar al campo laboral, no tengo oportunidades de estudio, entonces ahí me tengo que hacer cosas que realmente tal vez no son las más correctas, como estábamos hablando del tema de la delincuencia más atrás, y que lamentablemente a veces se ven empujados a hacer eso justamente por la falta de oportunidades que el Estado la falta de oportunidad que el Estado no les garantiza. Porque al final es algo, y ahí voy muy de acuerdo con Hillary. El atleta no solamente en el tema de la posibilidad que tiene para llegar, sino los retos que enfrenta y a los vicios que en su desarrollo. Sí, pero yo con eso de los retos, yo digo que los retos es parte de la sociedad en la que vivimos. O sea, sea deportista o no. Independientemente de eso, porque un atleta tiene que limitarse a comerse una hamburguesa, donde nosotros decimos, no, vamos a comer, el atleta dice, no, voy a competir mañana. Tengo que comerme una ensalada. No, y yo creo que una ensalada de ajos o de vegetales, de lo que le toque. Bueno, si lo vemos desde ese punto de vista, entonces
estamos tratando el deporte como una profesión. Claro, Y no como Debe un ser hobby. no tratado como una tal. recreación, no como Pero un ámbito de entonces aquí recreación. yo quiero traer a Pero colación. entonces ahí no es un derecho que tiene el ciudadano. No, sí, Porque el siempre. ciudadano tiene derecho a recrearse. Y al deporte, dice la Constitución. A Sí, recrearse. pero no como ámbito profesional. No tiene el derecho a lucrarse a través del deporte. No, no, Tampoco el Estado tiene la obligación de garantizarle un futuro estable a través del No, pero deporte. aquí hay algo, sí, hay componentes. Tenemos que poner eso hay claro. componentes distintos. Constitucionalmente, el ciudadano tiene derecho a la recreación y al deporte. Sí. Evidentemente, la Constitución y ningún precepto legal te establece, porque eso va a depender mucho de las aptitudes del atleta y el que está haciendo deporte, de que evidentemente si tú entras vía ese derecho fundamental a hacer deporte, el Estado tiene que garantizarte que tú vayas a ser rico del deporte. Eso depende mucho de ti. Lo que el Estado tiene que garantizarte es que una vez tú incursionaste al deporte y decidiste irte al área profesional, Tener la facilidad necesaria para desarrollarte tener como las el mismo. condiciones para darte todas las garantías de que Exacto. si tú tienes las aptitudes, entonces tú puedas crecer. Y no solamente puedas crecer, sino que si te ves afectado luego de ya ser un atleta de rendimiento, de alto rendimiento, entonces el Estado tenga un plan para ti. Exacto. Automáticamente tú Exacto. salgas Esto de ese espacio es justamente profesional. lo que yo quería traer a colación. Cuando contamos con un atleta que le ha traído al país tantos logros y luego ya ese atleta... Dime un ejemplo, por dime un ejemplo. Mary Lady, Ok. que nos trajo la medalla Así de es, oro. Claro. Imagínate que en un futuro Mary Lady, Dios la libre, sufra alguna lesión o algo que le impida a ella continuar con su carrera. Cuando llegue la hora de que su rendimiento no será igual que por su edad el o que lo tiene que sea, ahora. por el rendimiento, que ya hemos tenido ejemplos como es Félix Sánchez, por ejemplo, que ya No puede correr. ya no puede correr. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado para que esa persona, ese deportista que nos trajo tantos logros, para que ese deportista que se dedicó por tantos años a esa profesión, entonces se le garantice una vida digna luego de, una vejez digna? Porque vemos que en muchas profesiones, en muchos trabajos están las pensiones para cuando las personas se retiran. Pero ¿qué pasa entonces con ese deportista? Y también hay un aspecto que es el económico. ¿Cómo le cambia la vida a ese atleta? Es transversal. Luego de cierta ayuda Es transversal económica. y tenemos el conocimiento de que hay muchos atletas, y eso se reconoce, de que luego que son de alto rendimiento y han ganado medallas y tienen un cierto reconocimiento, pues entran en una nómina pública y adquieren rangos de militares. Pero Sí, ojo, eso sí. no todos. Y el rango que adquieren en tema salarial también no garantiza que ese Una atleta calidad de pueda vida. seguir Ujú. formándose y que tenga la calidad de vida que se merece por todo el esfuerzo que hizo Y como ojo, atleta. no es mi opinión habitual estar a favor del Estado, pero yo entiendo en lo personal que el Estado no tiene ninguna responsabilidad de garantizarle una estabilidad a un deportista luego de su retiro. O sea, y siento como que quieren castigar al Estado con que tiene la responsabilidad de garantizarle Se una viró el hombre. estabilidad. Pero- No. Ah, Es hoy que, es o sea, estatal. Christopher, pero ¿qué vamos a hacer entonces? ¿O qué hace ese deportista luego de que ya no tiene las condiciones necesarias para continuar? Ahí entra con el ese primer Y deporte? te dio aspecto que tanto estamos orgullo, lo hablando. aplaudiste, Claro. viste la carrera. 100% de acuerdo. Ahora, yo lo que digo que ahí entra el primer aspecto que tratamos en el tema, Ujú. que se debe ligar con la educación. Exacto. O sea, cuando yo le garantizo a una persona, Ahí estoy de acuerdo. a un miembro de la sociedad, que mientras se está formando en la parte deportiva, se va Puede formando estudiar. de manera ideal también en la académica, bueno, queda a discreción del estudiante que luego de tener un retiro de la vida del deporte, implementar esos conocimientos que en un momento el Estado le brindó. Y sobre todo yo siento que debemos hablar de la educación financiera de los deportistas. Sí, que Porque esa... una persona que... No solo los deportistas, la sociedad en general No, sí, necesita pero en este educación caso, como estamos financiera. hablando del definitivamente. Eso viene Yo- para acá, para Piscopolis. Como estaba hablando del deporte, yo entiendo que esa parte de que Christopher menciona que el Estado no debe garantizarlo a un deportista después de que se retire, que va a tener X dinero, whatever. O sea, en verdad, es cierto. O sea, la educación financiera entra en esta parte porque el deportista debería de tener la educación suficiente para poder manejar los ingresos que va a recibir a partir de que es firmado o recibe un logro de oro, de plata, lo Yo- que sea. Yo creo- creo yo- que en esta parte nos hemos olvidado, disculpa Giancarlos, Ujú. del beneficio no solo que recibe el deportista, sino del beneficio que recibe el país
por un logro de un deportista. Ujú. O sea, en la parte económica vamos a tocar ese tema también, porque en la parte económica, No, y el reconocimiento internacional. el tema de la cultura, de reconocimiento internacional, pero también la parte económica. Porque Sí. cuando aquí se realiza una Dime un país competencia referente de internacional, atletismo que te venga a la mente. Estados Que no Unidos. sea Estados Unidos. No sé, Estados Unidos. No te puedo mencionar ningún otro. en este Dile el que momento. tú quieres Pero decir. dilo tú. ¿Cuál es el que tú quieres decir? ¿Por qué tú no mencionas Jamaica? Jamaica es un referente, todo el mundo sabe eso. Sí, pero a ella no le llegó a la mente Jamaica. Sí. Y estoy Bueno. 100% seguro que a Hillary tampoco. Sí, pero Ajá, es que ¿y cuál es tu punto Sí, con pero esto? ajá, ¿qué tú Que quieres llegar? 100% le da un reconocimiento al Estado ese momento de gloria de que tenemos una medalla de oro. Ahora, eso yo lo considero efímero. No. O sea, usted yo está lo mal. considero No, efímero. no, 4 años Christopher, después, no. cuando Estados Unidos Mira. gane esa disciplina, en el caso de Jamaica, 100% reconocimiento con Usain Bolt Sí. en el tema del atletismo, Sí. pero No, definitivamente vamos- eso no es un estatus para el Estado. Vamos por parte para desmenuzar eso que Christopher ha dicho, porque yo creo que toca una tecla bien frágil. Al momento se reconoce al Estado primero, culturalmente, cuando usted gana una medalla en cualquier olimpiada que la gane, pero principalmente en un olímpico mundial, primero el Estado adquiere un privilegio y un prestigio internacional. Eso te Sí, distingue. 100% de acuerdo. Segundo, ya hay muchos que después de Marilady haber ganado ese oro y que el presidente de la República, el gobierno actual, va a entregar unos recursos económicos más todos los patrocinios, están diciendo, con corta edad, yo quiero ser atleta. Porque para nadie es un secreto que el factor económico, señores, también es un motor a Importante, tu incursionar claro. en eso. Y- Entonces, esa parte y el tema de que al final, cuántas personas no solamente deciden incursionar, sino que se identifican y abandonan cosas negativas como es incursionar en temas de violencia, en Ujú. temas de delincuencia, Ujú. por sentirse identificado y los aplausos que recibe una persona que ya no solamente van a ser beneficiados económicamente, sino que son héroes nacionales que donde quiera que uno lo vea, le va a pedir una foto. Claro. Claro. Entonces, eso, Christopher, yo creo que es el factor por el cual yo siempre voy a seguir diciendo que después de su retiro, no es que el Estado tiene que garantizarle un bienestar económico, porque se supone que debió tener toda la asesoría y demás Claro. para que en su auge haya recopilado, haya logrado tener la oportunidad de tener todos los bienes necesarios, Ujú. sino que el Estado como quiera tiene una deuda eterna por lo que ha dejado de costarle muchos jóvenes que decidieron incursionarse viendo a esa persona haciendo Ujú. deporte. Entonces, por eso yo sí creo que independientemente de, el Estado sí debe premiar a esas personas y tenerles garantías económicas transversalmente cuando adquieren logros como Mira, estos. a modo de conclusión, desde mi parte, yo entiendo que el deporte se debe tratar junto con la educación, De acuerdo. educación inicial, básica y secundaria, ¿no? Así es. Yo digo que no estamos al nivel de desarrollo para que todas las universidades entren en un mismo pensum académico que incluye el deporte, todavía no hemos llegado a ese nivel, pero sí entiendo que a nivel estructural, y se puede hacer por distritos regionales, que cada distrito regional cuente con la infraestructura necesaria para desarrollar al menos 4 o 5 deportes, porque si bien es cierto, aquí se juega baloncesto y béisbol en las escuelas. Mayormente así es. Que se haga un enfoque holístico de lo que es la parte académica y la parte deportiva para formar al joven tanto en la parte de la disciplina que le guste, que lo haga por gusto y no por necesidad, y que en un futuro tenga la garantía propia que haya obtenido a través de la educación de poder sobrevivir en una sociedad tanto económicamente como a nivel de valores y educacional. Yo estoy de acuerdo contigo. Concluye, Gil. Yo pudiese decir que realmente el deporte, en todos los sentidos que podemos definirlo, es algo completamente positivo para la sociedad. Desde mi punto de vista, considero que el Estado debe de seguir realizando sus esfuerzos para que los deportistas continúen teniendo el apoyo y, sobre todo, sigan viendo... Y que lo ha hecho el esfuerzo Claro, en estos claro. años. Y que sobre todo sigan viendo oportunidades en este mundo que no puedo decir nada negativo del mismo, realmente. Así es. No sé, Samantha, ¿qué tú puedes decir? Yo creo que se debe continuar realizando un esfuerzo extraordinario en el tema deportivo y que un atleta, un deportista, no simplemente cuente con el apoyo cuando se viralice, sino que ahí estén las condiciones para que las personas que decidan incursionar en el tema deportivo puedan hacerlo, así como cualquier persona que se quiera dedicar a otra área. Entonces yo creo que es continuar efectivamente con el tema de la educación, que es algo de lo que más aplaudo que ha hecho el Estado en estos 4 años, porque ya esos atletas tienen la forma de seguir recibiendo una educación a distancia. Entonces,
creo que es continuar con el tema de la infraestructura, que no solo las condiciones estén en el Gran Santo Domingo, en el Distrito Nacional, sino que independientemente de dónde esté ese deportista, cuente con las condiciones para seguir, para crecer, para llegar, y que evidentemente todos los deportistas que han adquirido oro, plata, bronce, lo que sea, sean reconocidos y que les dan cierto estatus al país, cierto reconocimiento internacional. Bien, yo concluyo diciendo, muy de acuerdo con los compañeros, de que esto es una oportunidad para continuar. ¿Y eso tú de acuerdo conmigo? Tú sabes que yo siempre estoy de acuerdo contigo, y más cuando tú estás del lado del Estado, porque hoy él es estatal, pero él no suele hacerlo. Pero eso no suele pasar. La realidad. Yo concluyo en la línea de mis compañeros. Esto es una oportunidad para continuar reivindicándonos y promocionando los esfuerzos para que los jóvenes continúen haciendo deporte y vean esto como una oportunidad, no solamente para crecer personalmente y llevar un estatus moral distinto a su familia, sino como una garantía económica, y que el Estado empiece y continúe viendo esto como una forma de exportar nuestra cultura, porque al final la apropiación, y como se nos conoce a los dominicanos en temas de atletismo, en temas del deporte y principalmente del béisbol, es lo que nos da a nosotros una garantía de respeto cultural y que los demás digan, yo quiero ir a República Dominicana. Entonces, con eso yo digo que el tema educación, el tema apropiación de cultura y el tema reconocimiento para que ese relevo generacional se siga dando son factores transversales y fundamentales en el deporte. Agradecemos a esas personas que han estado con nosotros hasta este punto. Denle like y comente, que eso es gratis. Es gratis. No cobran por eso. Y recuerde que estamos atentos a sus comentarios. Esto ha sido todo por hoy. Todo de Pizca Política.